Trato de hacer solo lo que amo, siguiendo los consejos de Facundo Cabral, tener aventuras y pintar. Pero eso no me da de comer, así que tengo que ir a un trabajo que odio en una oficina de gobierno. Los fines de semana aprovecho para pintar o escribir. El otro día, mientras estaba pintando, llegó a mí esa voz oscura que pronosticaba la extinción de mis pinturas. Así que me les quedé mirando a mis pinturas y descubrí que ellas tienen una especie de magia que solo opera cuando uno las está mirando. Pero como llevan tanto tiempo guardadas sin que nadie las vea, les cayó una especie de plaga o enfermedad, producto de la falta de atención. Entonces supe que la única manera para curarlas era comenzar a contar sus historias. Así que me puse a escribirlas. Lentamente comenzaron a recuperarse, mientras la voz oscura que me asediaba se apagaba. Esta magia renovada de sus historias y sus imágenes comenzó a apoderarse de mí. Algo me absorbía para adentrarme en ese mundo. Acompáñame a descubrir las historias secretas de mis pinturas. Llego del trabajo. ¿Cómo están? ¿Qué les parece el estudio? Perdonen la tardanza, ¿no? Es que con esta lluvia había mucho tráfico. Y la gente en las calles estaba histérica. ¿Qué les parece mi estudio? Tampoco no es un lugar súper acogedor. La verdad es que me da mucho gusto que estén aquí y que puedan compartirles un poco de cómo es este lugar donde vengo a pintar y a escribir. Vamos a iniciar con las anécdotas del rancho de la abuela. Así que voy a prender aquí el Discman para la música, para que la música me dice las historias. Antonio era un administrador joven que trabajaba en una oficina de telecomunicaciones del gobierno. Vive en una ruidosa y sobrepoblada capital del centro del país. Sus días son muy predecibles, los sonidos que le circundan
En el trabajo son de computadoras viejas cuyos circuitos murmuran incesantemente. La luz parpadeante de las lámparas fluorescentes hacen que los rostros de sus compañeros adquieran una apariencia de eterna palidez, como si estuvieran enfermos permanentemente. Sus actividades y obligaciones dentro de dicha oficina son muy monótonas. Firmar documentos, mandar a sellar memorándums, reunirse 2 veces por semana con sus superiores para entregar cuentas o enumerar pendientes, asentir ante las órdenes de sus múltiples jefes, sonreír con muecas prefabricadas a sus compañeros en los pasillos, descansar 1 hora para comer y regresar a la rutina burocrática durante las 4 horas restantes de la tarde. Los trayectos en el transporte público suelen tardar 2 horas y media de tediosos empujones, resistiendo las fuerzas de la muchedumbre hasta llegar por fin cansado y sudoroso a su apartamento dentro de un multifamiliar. Cada mañana se despierta a las 6:23 exactamente. Se estira, se quita su pijama de cuadros y se mete a bañar. Después de calentarse una taza de agua en el microondas, le pone 2 cucharadas de café soluble y se come 2 barritas de cereal energético. Ese día, como tantos otros, tenía varios sobres apilados en la entrada que el cartero había metido por debajo de la puerta. Casi nunca los revisaba, pues sabía de antemano que se trataba de recibos de luz, agua o teléfono. Pero ese día había entre ellos otro sobre que, aunque tenía un sello membretado de un despacho, y sabía que muy probablemente no fuera algo que lo sacara de su grisácea normalidad, le llamó la atención. Rompió el extremo derecho y sacó la hoja. En letra de máquina leyó un mensaje de una notaría del pueblo de Zacanuampas, donde le notificaban que su abuela acaba de morir y que lo dejaba a él como único heredero de sus tierras, que comprendían de 2 hectáreas con una milpa, 10 árboles de mango, 2 de papaya, 3 de aguacate y una casa de piedra. Al terminar de leer el mensaje, suspiró. Desde que salió de la prepa y se vino a la capital para estudiar su carrera, a vivir con su tía, no había vuelto ni una sola vez a visitar a su abuela, ni siquiera cuando se graduó. Si acaso le habrá marcado 2 o 3 veces para platicarle de cómo eran sus días en su entonces nuevo trabajo. Los meses habían sido tan parecidos desde que empezó a trabajar ahí, que los años habían pasado de forma desapercibida. Él había crecido con ella. De pronto, como un golpe, el aire de su departamento cambió y pudo sentir el olor húmedo y cálido de las tierras del sur por unos instantes. Se sintió muy mal de no haberla podido ver, no haber aprovechado para estar con ella más tiempo. De camino al trabajo, contrario a lo que siempre pasaba, encontró un asiento libre en el vagón del metro. Se quedó mirando por la ventana el devenir de las estaciones y los edificios. Por su mente pasaban los recuerdos de su niñez junto a su abuela, las historias de magia y animales raros, los que poblaban las anécdotas tanto de la abuela como de la mamá de su mejor amiga Daniela, la morena de ojos grises. En el pueblo decían que las 2 ancianas eran brujas poderosas, pero Antonio nunca tomó eso en serio. Se la pasaba por los diferentes ranchos y montes explorando junto a Daniela, haciéndole travesuras a sus vecinos o comiendo buñuelos que le preparaban sus tías. Pensó en los desayunos de frijoles refritos y huevos divorciados que le preparaba su abuela mientras canturreaba con su voz ronca. Al llegar a su escritorio en la oficina, se dio cuenta que era necesario volver. El lazo que lo unía con las tierras del sur era muy potente, así que pidió permiso a sus superiores, terminó todos sus pendientes de la semana, planeó la ruta, empacó sus cosas en la maleta y la metió en la cajuela. El carro usado que había logrado comprar con sus ahorros unos años atrás, pero que casi nunca usaba debido a los embotellamientos, por fin lo sacarían del apretujamiento de esta ciudad tan sobrepoblada. El camino le tomó 5 horas. Conforme iba avanzando, parecía como si las temporadas del año fueran pasando más rápidamente, convirtiendo poco a poco el clima y la vegetación de los paisajes. Bajaba por sierras y subía por otras.
Los tonos de verde en las plantas iban volviéndose cada vez más vivos. Sus formas se hacían más exuberantes y las curvas prometían sorpresas que cambiaban el tiempo, afectando el estilo y las ondas de las estaciones de radio que sintonizaba al mover la perilla, los acentos de los locutores y el tipo de música que ponían. Pronto el dibujo de la línea que conformaba el horizonte comenzó a hacerle más familiar. La carretera se fue volviendo menos ancha y con menos carros. Los cantos de los pájaros más exóticos le fueron dando la bienvenida y le preguntaron por su larga ausencia. Fue amainando la velocidad de su coche y le bajó el volumen a la música, dejando pasar los sonidos locales. Llegó a la vieja finca de su abuela. Se apeó del carro. Sus pies reconocieron instantáneamente la suavidad de la tierra. Sus pasos se apresuraron para entrar en la vieja casa y darle un abrazo a su querida abuela. Quería sentir su voz ronca de mujer anciana susurrarle al oído: «¡Qué milagro, mijito, que estás aquí!», mientras él le besaba en su abundante y arrugado cachete. Pero de pronto se acordó que ella ya no estaba. Lo que vio el niño. Volteó a ver al árbol tras el cual se escondía y desde donde espió por primera vez a su abuelo, a quien no conocía, pues se la pasaba viajando pintando los distintos rincones del mundo, pero con quien tuvo la fortuna de relacionarse por una temporada corta, aunque entrañable, en la que aprendió mucho de cómo ser hombre, antes de que finalmente muriera. Ya era muy viejo y había vivido infinidad de aventuras. Algo en ese árbol ya no era igual. Tenía la impresión de que cuando era niño todo era más grande y más mágico, sí, esa era la palabra. Pronto cayó la noche y salieron las luciérnagas. Prendió su lámpara para seguir explorando. Al fondo de ese jardín le pareció ver un par de ojos. Se sintió acompañado. Al ponerle atención, se dio cuenta de que era un canino que lo miraba desde lejos. Se acordó del estanque de agua y le dieron ganas de nadar. Atravesó las plantas suaves, se quitó la ropa y se metió al agua. Entre los reflejos acuosos sintió una presencia femenina. ¿Sería Daniela, su amiga de la infancia? Algo en el aire le decía que no todo estaba perdido. A pesar de los largos años de ausencia, aún había algo o alguien que lo esperaba para recibirlo de vuelta. Lo que nos lleva al siguiente cuadro, la Nahuala. En todas mis historias y pinturas hay un elemento femenino que aparece con persistencia, siempre asumiendo un rol de dadora de vida o guardiana de la naturaleza. Este es un retrato de ella. Apareció por primera vez en mi mundo cuando comencé a escribir un guión de un largometraje en el que he invertido los últimos 9 años. Trata sobre un maestro rural que se va a dar clases en una comunidad interna en lo más profundo de la selva. Y cada vez que se mete en problemas, la Nahuala sale para rescatarlo. Ante el asombro de sus habitantes, que comienzan a mirarlo como una especie de protegido de las plantas, protegido de la naturaleza. Nos acercamos poco a poco explorando su cuerpo, que se convierte en un paisaje terrenal. Pasamos montañas y protuberancias. Nos aproximamos con lentitud hacia el sur, al lugar de donde proviene toda la vida. De pronto, el espacio y las estrellas ocupan toda la visión disponible. ¿Quieres seguirme acompañando para descubrir estas historias? No te pierdas el siguiente capítulo. Haremos un viaje por el cosmos. Visitaremos un planeta desconocido donde se origina aquella cosa que nos hace humanos. Suscríbete para que no te lo pierdas. Nos vemos el próximo martes.